Vamos a presentarles a una figura de referencia en todo lo que tiene que ver con el sindicalismo en nuestro país. Hablamos del presidente de CESIF en España, Miguel Borra, que nos acompaña esta tarde. Tenemos esa suerte. Muchas gracias por venir, bienvenido. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes. Que hablamos de un sindicato que todo el mundo asocia, vincula a la función pública, es donde tienen más peso, más representación y donde quizás pues, también tienen más asuntos que abordar, más intereses que defender. Que estamos de enhorabuena porque hemos conseguido algún que otro éxito reciente, podríamos decir, ¿no, Miguel? Bueno, pues efectivamente somos una organización que nacemos como sindicato de las administraciones públicas en España, pero que a lo largo de estos casi 50 años que tenemos ya de vida, pues también nos hemos ido abriendo a la empresa privada, pero efectivamente donde tenemos más representatividad es en el ámbito de la administración pública y como bien dices, pues en los últimos meses hemos tenido, no voy a decir cosas que celebrar, pero sí pasos adelante que hemos ido dando con este gobierno, como fue pues conseguir esa firma hace unas cuantas semanas de un acuerdo que implica una subida salarial, que implicó que se descongelara ese año 2025, que lo teníamos ahí una especie en el limbo, que conseguimos que todos los empleados públicos de este país pues hayan cobrado los atrasos de ese 2025 y que, por ejemplo, en la nómina de enero del 2026, pues todos hemos visto una subida de 4 puntos, algo que desde luego hacía muchísimos años que no veíamos. Habrá quien diga, claro, asuntos pendientes que por fin hemos conseguido zanjar, pero que también nos quedan unos cuantos, ¿no? Y estamos en ello, estamos tratando de sacar adelante la oferta de empleo público, importantísimo precisamente para que no se resienta en servicio al ciudadano. Efectivamente, la oferta de empleo público estamos negociándola esta semana. Lo cierto es que no pinta bastante bien, es decir, el Gobierno nos ha hecho llegar que va a haber una oferta parecida a la del año pasado. Nosotros el año pasado no la suscribíamos porque creíamos que era insuficiente, pues porque yo creo que los ciudadanos lo están viendo, que nos faltan efectivos en las oficinas del SEPE, en la Seguridad Social, en el Inserso, en tantos y en tantos sitios. Y encima estamos muy preocupados porque, por ejemplo, con lo que se nos viene encima, con la regularización de ese entorno de 1 millón de personas, pues como no se doten los equipos de manera adecuada, pues los servicios públicos que reciben todos los ciudadanos y también ese servicio público que tienen que recibir esas personas que van a regularizar su situación, pues se puede ver seriamente mermado porque faltan efectivos. Es que las oficinas, pues eso, del SEPE, de la Seguridad Social, tramitar todo tipo de ayudas, etcétera, etcétera, pues yo creo que los ciudadanos lo están viendo en el día a día. ¿Qué más nos gustaría a todos los empleados públicos que poder atender automáticamente, ser súper rápidos, etcétera? Pero los ciudadanos lo están viendo que hasta cuando piden una cita previa, pues muchísimas veces se tarda demasiado en poder atenderles y los ciudadanos tienen el derecho a ser atendidos de manera presencial y desde luego de manera inmediata. Sin refuerzos, esto podría acabar convirtiéndose en un cuello de botella. Pues sin refuerzos lo que estamos oyendo es que el Gobierno quiere externalizar en parte esa regularización de estas personas y nosotros desde luego lo que creemos es que hay que dotar a los servicios públicos de las herramientas tanto de los medios humanos como de los medios físicos y técnicos para poder prestar ese servicio a los ciudadanos y en estos momentos pues no los vemos. Por eso, si la oferta del Gobierno que nos va a hacer esta semana va a las cifras en niveles parecidos a los del año pasado, pues desde luego no contarán con la firma del principal sindicato de la Administración Pública. Esto no es solo una cuestión laboral, esto también es una cuestión social y si nos ponemos así un poco incluso demográfica, porque al final no deja de ser este el momento en el que todos los baby boomers que se incorporaron, ¿no? Toda la generación del baby boom que se incorporó, ahora es cuando se lo ha ganado, se hace a un lado y es una gran cantidad de puestos de trabajo que si no se suplen, efectivamente, lo vamos a sufrir todos y desde Europa ya nos han pegado algún tirón de orejas en este sentido. Bueno, desde Europa nos han pegado más que un tirón de orejas porque nos han retenido fondos Next Generation una cantidad de millones muy importante. Nosotros hemos exigido que se elimine la tasa de reposición, algo que hemos conseguido en ese acuerdo, pero que necesitamos unos presupuestos generales del Estado para que se pueda ver plasmada. Y los ciudadanos lo que tienen que tener claro es que nosotros estamos al servicio de ellos, nunca al servicio de ningún partido político y que los empleados públicos somos el primer paraguas, el primer escudo cuando las cosas vienen mal dadas. Y entonces necesitamos esos medios humanos pues para poder tramitar de manera eficaz pues todas las ayudas o el tema de los desempleos, el tema de las invalideces, etcétera, etcétera. Y nosotros no estamos pidiendo empleados públicos porque sí, porque hay una máxima en nuestra organización que es ni un empleado público más de lo necesario, pero ni uno menos de lo imprescindible para poder prestar ese servicio público. Y estamos viendo no solo
solo en la Administración General del Estado, sino en la sanidad, en la educación, etcétera, que faltan profesionales, nos faltan profesionales de la sanidad, nos faltan profesionales en nuestros colegios para atender a los niños, nos faltan profesionales en las residencias del inserso, por ejemplo, y bueno, yo creo que ahí a las cifras nos podemos remitir. En primer lugar, que tenemos una tasa de empleo público inferior a la media de los países de la OCDE, que nuestra tasa de empleo público está 15 puntos por debajo de los países nórdicos, y como muy bien decías, pues que Europa nos ha pegado un serio tirón de orejas porque seguimos con un 30% de precariedad en el empleo. El ciudadano tiene que saber que seguramente ese médico o ese enfermero o ese docente que está enseñando a su niño, pues que probablemente sea interino y que al año que viene, al curso que viene, no sabe dónde va a estar. Tenemos que pensar a quién nos queremos parecer, ¿no? A qué sociedad o a qué país, a qué modelo nos queremos parecer. Y es verdad que mirando a Europa, sobre todo a los que quizá puedan ser el modelo, en este caso nos sacan, no sé si años de ventaja o unos cuantos puntos porcentuales. Nos sacan, yo creo que años de ventaja, y además lo que los ciudadanos también tenemos que tener claro es que pagamos muchos impuestos, y esos impuestos tienen que ser eficaces en su gestión y en su aplicación, y lo que nos estamos encontrando es que en este país hay dinero para casi todo, pero resulta que cuando estamos hablando de invertir más en sanidad, pues no hay dinero. Cuando estamos hablando de invertir más en educación, ponen pegas, o cuando estamos hablando de revertir la situación en la que se pueden encontrar nuestros servicios sociales, en nuestro SEPE, en nuestra seguridad social, pues también hay problemas. Y hay una conflictividad latente, o sea, estamos viendo lo que está pasando en sanidad, estamos viendo pues desde los compañeros de la AEMET, que están ahora también en procesos, están en huelgas, o estamos viendo las dificultades que tienen compañeros del SEPE. Es que hay muchas oficinas del SEPE que a lo mejor solamente tienes un funcionario en toda la oficina, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que creemos que el ciudadano lo que quiere es que se invierta en sanidad pública, en educación pública, en justicia, en seguridad, en servicios sociales, y a lo mejor pues están invirtiendo en estos momentos en otro tipo de circunstancias, que son decisiones políticas. Nosotros ahí, desde luego, ni entramos, ni debemos entrar, ni entramos ni salimos. Ya que hablamos de decisiones políticas, comentaba Miguel, no parece que sea la mejor propuesta la de, por ejemplo, ¿no?, la oferta de empleo público. No parece ser la mejor predisposición por parte del Gobierno en este asunto o en el resto que comentaba precisamente, ¿no?, en cuestiones de refuerzo en sanidad, en educación, de mejora de condiciones. No sé qué predisposición hay del Gobierno en general y sobre todo también de otros partidos. Hombre, hay una serie de cuestiones que dependen del Gobierno central, eso está claro. Lo que pasa que luego la sanidad y la educación, por ejemplo, está transferida, pero pese a estar transferida hay una serie de normas que tienen el rango de normas nacionales, que tiene que ser el Gobierno el que las tiene que implicar. Es decir, por ejemplo, la eliminación de la tasa de reposición tiene que ser el Gobierno. Sancionar a las administraciones que siguen incumpliendo la temporalidad tiene que ser el Gobierno central, y desde luego lo que no nos podemos olvidar es que el Gobierno central es el que va marcando el paso y el que tiene también las herramientas de coordinación para hacer que todas las comunidades autónomas vayan en ese mismo sentido, porque nuestra opinión es que tan español y los mismos derechos tiene el señor que está en Palencia como el señor que está en Guadalajara como el señor que está en Barcelona, y entonces nosotros ahí intentamos pelear absolutamente por todo. Una de las máximas que también tiene nuestra organización es que las lenguas cooficiales sean mérito, pero nunca requisito. ¿Por qué un señor de Palencia no se puede ir a presentar a unas oposiciones en Barcelona? Porque el de Barcelona sí que puede venir a Palencia a presentarse. Pues nosotros peleamos porque las lenguas cooficiales sean mérito, pero nunca requisito en el acceso a la función pública, y porque todos los españoles tengamos el mismo acceso a la sanidad, a la educación, a la justicia, etcétera. Yo sé que esto a veces puede parecer un poco utópico, pero desde luego el día que no creamos en este tipo de circunstancias y que todos somos iguales y que tenemos que pelear por eso, pues habremos perdido algo, y nosotros desde luego no nos resignamos a seguir peleando absolutamente por eso y por intentar que todo el mundo tenga las mejores condiciones laborales y que tenga desde luego también todo ciudadano acceso a ese servicio público, porque los empleados públicos nos debemos a la sociedad, no al partido político. Hay veces que los partidos políticos se creen que las administraciones son sus cotos privados, ¿no?, y estamos viendo cómo colocan en empresas públicas a gente, etcétera, etcétera, pero que el ciudadano sepa que el empleado público ha pasado un proceso selectivo, que intentamos seleccionar siempre a los mejores, y que lamentablemente pues nuestros salarios es lo que no está acorde. Por ejemplo, y no me quiero enrollar mucho, pero cuando se oye hablar, por ejemplo, del MIR educativo, claro, usted quiere tener un docente que haga 4 años de carrera, después
forzarle a que haga un MIR educativo para estar pagándole 1.600 euros. Usted quiere tener los mejores médicos, pero compare los salarios de los profesionales de la sanidad, de los médicos, del personal de enfermería, de los técnicos superiores, de los técnicos en cuidados de auxiliares de enfermería, de todos los profesionales, y compárelos con Europa. Luego se van o al sector privado o efectivamente a otros países a buscar esa oportunidad laboral que además ha citado antes, sanidad, educación, son pilares fundamentales y quizá no se está favoreciendo el contar con los mejores, el no perder a esos profesionales que hemos invertido tanto en formar para luego darnos un servicio del que todos podamos sentirnos orgullosos, ¿no? Se están yendo fuera por un tema económico y por un tema de estabilidad. Es decir, es que lo que no tiene ningún sentido es que con la falta de profesionales de la sanidad que tenemos y tener personal de enfermería que en un año puede concatenar 12, 14, 16 o 30 contratos. Claro, con el currículum que tienen, con lo que se sabe en Europa de cómo es la formación en España en el tema de la sanidad, pues sale un personal de enfermería, sale a cualquier país europeo y lo primero que le hacen es un contrato fijo, es una mejor retribución, etcétera. Yo creo que a casi nadie le gusta salir fuera de su país, pero claro, si no te dejan otra opción, y en el caso, por ejemplo, bueno, de tantos y de tantos profesionales, o sea, tenemos unos profesionales docentes que están extraordinariamente formados y el lunes presentábamos un estudio que hemos hecho, una encuesta, donde pues más del 70% de los docentes tienen miedo en el aula. ¿Por qué? Pues porque el Estado, y ahí sí que es el Estado, no les dota de los mecanismos adecuados pues para poder tener esa autoridad en el aula, que es algo tan necesario para poder impartir esa docencia que todos queremos hacer. Y luego pues que nos falta pues personal de apoyo, de desdoble, etcétera, etcétera. Y como tú muy bien decías, esos dos pilares son la base, el tener salud y desde luego tener una educación y tener una juventud formada, es que es la base de cualquier país. Duele pensar que nos falten profesionales actuando sobre el terreno y trabajando, pero no porque no les haya, sino porque no se acaba de agilizar esa oferta de empleo público o esa reposición. Se sigue trabajando también en asuntos, como decíamos antes, pendientes, como puede ser esa jornada de 35 horas, ya se han dado pasos considerables, por ejemplo, en la jubilación parcial del personal laboral, ¿no? Que hay mucho por lo que luchar, pero también se van dando pasos de gigante. Hombre, la jubilación parcial del personal laboral es que la fastidiaron, y utilizo el término a conciencia, es que la fastidiaron los sindicatos de clase y el gobierno. Es decir, firman un acuerdo que para el ámbito privado de la economía pues era aceptable, pero en el ámbito público, si para que alguien se pueda jubilar parcialmente tiene que sustituirlo una persona con un contrato indefinido, en España un contrato indefinido se llama concurso-oposición, con lo cual han paralizado durante muchísimos meses la jubilación parcial del personal laboral. Ahora parece que se abre ya el camino, y se abre el camino con una propuesta que nosotros le hacíamos al ministro de Función Pública el 11 de diciembre, es decir, permita usted que se contrate para sustituir a las personas que van a acceder a la jubilación parcial, pero que es algo que no se tenía que haber llegado porque nunca tenían que haber firmado los sindicatos de clase ese acuerdo que tanto nos perjudicó a los empleados públicos, en este caso al personal laboral, y sin olvidar que es otra de nuestras reivindicaciones, que la jubilación parcial también tiene que ser accesible para el personal funcionario y para el personal estatutario. En cuanto a las 35 horas, aquí ahora estamos hablando de la Administración General del Estado, porque las comunidades autónomas, por ejemplo la Junta, ya las tiene, claro, ya las tienen aplicadas en la administración local, en universidades, hay muchos ámbitos que ya está. Y la Administración General del Estado se había quedado al margen de esas 35 horas. Se está ya desbloqueando, yo creo que faltan muy poquitos días para conseguir ese desbloqueo total y ese acuerdo, y una de nuestras reivindicaciones es que en las 35 horas de la Administración General del Estado también se incluya a los compañeros de instituciones penitenciarias que históricamente se habían quedado al margen, pero estamos ya a puntito de conseguir que los funcionarios de instituciones penitenciarias también entren dentro de estas 35 horas de jornada laboral. No quería acabar, Miguel, sin hablar de algo que condiciona mucho, yo creo, todo este tipo de negociaciones y de propuestas y contrapropuestas, que es la actualidad. Y últimamente es poco halagüeña o poco esperanzadora. El panorama internacional es el que es. No sé si juega en contra de que se puedan conseguir avances, incluso ya sabemos que está avanzando en contra de la economía de todos los profesionales, de todos los trabajadores, también de los trabajadores públicos, ¿no? Hombre, efectivamente, la situación ahora en la que nos encontramos pues afecta a toda la economía. Las medidas que ha implementado el gobierno tienen un coste y el dinero no se multiplica, es decir, el dinero para salir para un lado se tiene que quitar de otro, y hemos visto que siempre las administraciones públicas somos los principales paganos de las situaciones de crisis. No nos olvidemos de aquel 2010 que
lo primero que hizo el gobierno socialista del señor Zapatero fue meter la mano en nuestros sueldos y nos lo bajó, que eso todavía no lo hemos recuperado y nosotros seguimos peleando por eso. Nos preocupa mucho la situación en la que estamos, pero nuestra obligación es seguir negociando con el gobierno y seguir trabajando para mejorar los servicios públicos, porque servicio público, bueno, como cualquier cosa en cualquier ámbito que se para, al final va yendo hacia atrás, y nosotros hemos estado durante muchos años con un gobierno que no se ha querido sentar a negociar. Ahora hemos conseguido que se sienta a negociar, pues desde luego vamos a intentar, aun con esta situación económica que nos halagüeña, pues intentar avanzar en la mejora de las condiciones laborales de nuestros compañeros, con el convencimiento que tener unos empleados públicos bien formados, que ya estamos, bien retribuidos, que no lo estamos, y en un número adecuado, que en este momento no lo tenemos, pero que todo eso va a repercutir siempre en el servicio que prestamos al ciudadano, que es nuestra última obligación y vocación, que es prestar ese buen servicio público, y que el ciudadano sepa que los empleados públicos estamos a su servicio en todos los ámbitos que les prestamos esa ayuda y ese servicio. Pues nosotros no podemos estar más que agradecidos porque nos haya concedido un pequeño espacio de tiempo Miguel Borra en este recorrido que le ha traído hasta Palencia, y así por lo menos nos hemos podido también poner al día de cómo van avanzando esas negociaciones y esos avances en los beneficios, por un lado, de los trabajadores públicos, que en el fondo redunda en el beneficio, en la mejora del servicio público al ciudadano. Así que, Miguel, muchísimas gracias por haber venido y mucha suerte. Gracias, buenas tardes.